Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, luz, ¿verdad? Encontramos aquí conversión, llamada, siempre es lo que encontramos aquí en este domingo. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario. Esa primera lectura es maravillosa, ¿verdad? Como el Señor a través de Isaías nos vuelve a repetir también después. En el primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón, todo lo que significa entonces la oscuridad, al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. Entonces, ser humillados, vivir en la oscuridad, vivir en el pecado, es lo que nos pasa, queridos hermanos. Si nosotros miramos nuestras situaciones sociales, nuestras situaciones de país, muchas veces llevan yo digo, ¿cómo es que decimos que tenemos tanta gente preparada? Decimos, una iglesia, todos nos ufanamos y decimos que somos buenos, todos decimos que somos los mejores, todos decimos que hemos estudiado mucho. Anda ya, pues como es. Entonces quiere decir que anda ya de veras. Quiere decir que no nos despertamos. Lo que justamente Isaías aquí nos dice en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 8:23, estamos aquí. Estamos aún inmersos en la oscuridad. Aquí te dice bien luego: humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Primera cosa entonces, la luz que necesitamos ver, queridos hermanos. La que esa gran luz vuelva a surgir, que esa gran luz, sobre todo que es Jesucristo, que vino en medio de nosotros, está caminando con nosotros de Navidad que lo tenemos, se ha encarnado y se tiene que encarnar, decíamos, en nuestra propia vida. Ni que Nañandere Saraiti, de esos elementos fundamentales que hemos celebrado allá, ¿verdad? Estamos caminando con la presencia del Cristo en nuestra vida y por lo tanto nos tiene que iluminar. Si aquí el profeta Isaías nos está hablando de una oscuridad, estamos inmersos en la oscuridad,
ha sido humillado. Aquí te habla de Zabulón, de Neftalí, país de los galileos, de los paganos, país de los que se han alejado, de los sin Dios. ¿Entendés? Un país sin Dios, un país que vive de acuerdo a sus proyectos, simplemente, de acuerdo a su querer. Y entonces por eso que tenemos que entender y dejarnos sensibilizar. La primera acción de Dios. Porque ñandeko haga de peña de yarando poco y nos ñande. Ya hay ñande semo pinimba inglés, semo pinimba. Bueno, la nena ne pinimbairamos. Entonces quiere decir que falta mucho, ¿verdad? Para que la fuerza y la gracia de Dios pueda actuar. Recuerden que incluso tantos de los que ahora son santos, ¿verdad? Muchos santos, que al comienzo ¿qué se grababa? ¿Qué se grababa? Nos endui, no penaguazú, no entendí oír la yubecuera, lleva pecha, lleva un bareteo, lleva jamás y venían de ya y no te ven. Vaya, hoy no que no yubecuera, ¿verdad? Esa es la sensibilidad. Pero sin embargo, después nos está diciendo el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia. Que el Señor verdaderamente primero nos ilumine, que llegue esta luz. Porque de ahí nosotros vamos a poder hacer este nuevo camino. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo del carcelero, todo ha sido destrozado. Todo ha sido destrozado. Tercer domingo, ¿verdad? De este tiempo ordinario, queridos hermanos. Anigueñandere Saray entonces va Eva Peñande Yara, la ome Eva y Peñande desde el tiempo de la Navidad. Jaevo yo seguría lleva Peñande Abitebe, con ambas eco añan de Ñajendumo Oiguri, en la misa, ¿verdad? De la Nochebuena. Ñajendumo Oine Curiba esa va Peñande Yara o en esa oscuridad. Ñande Yagüero Zapucay, Curishupe, Ñande Yara, Oibe, Ñande Abitebe, Ñande Yara, ella y Pecuita vendendie, Oila venderapea, Guatata vendendie, se vendendie. Aupeare Ñande Coanga lleva Yeye, Sapeana, Ñañemon Parete, Milla, Guatajamija, Guaisha, Gendiabe. Y esta segunda lectura, ¿verdad? En el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo. Yo les exhorto a que ustedes se pongan de acuerdo. Estamos, queridos hermanos, muy cercanos, ¿verdad?, a nuestras votaciones. Cagupe y la gente, añe ponuma, curia, lleva, añe monguetala, añe de obispo, fuera, entero, ojasa, mi ante ave. Ave oía lleva, ñañe monguetajina, curia, ya curia, lleva, baisha, ya yesa peana, baisha, bañamaña, baisha, bañande, ya llevurea, peñande, yarabe, ya popona mi janua. Todo lo que significa entonces a favor de la comunidad, a favor del pueblo, a favor de la gente. Eso es lo que pedimos y eso es lo que queremos, queridos hermanos. Yo los exhorto a que se pongan de acuerdo. Ñañemoíta, pico. Vamos a ponernos, pico, de acuerdo, queridos hermanos. Que no haya divisiones entre ustedes. Vivan la perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Un pueblo que quiere caminar fuera de las tinieblas, un pueblo que quiere caminar con la fuerza y la gracia de Dios necesita, queridos hermanos, salir de la oscuridad, el mismo pensar, el mismo desear, la perfecta armonía, porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordia entre ustedes. ¿Quiénes son los que nos cuentan? Y nos hace falta que venga un pajarito a decirte, ñandema oilla esa guajina, vaya para allí cojina. Ñandema oilla esa hina, que hay ignorancia entre nosotros, que hay pobreza entre nosotros, que hay campesinos sin tierra entre nosotros, que siguen entonces gente que están descontentas. Hay EPP y hay de todo, ¿verdad?
Andas ahí oí la de pepende lleva, sino que entre nosotros mismos, por aquí muchos, motochorros, ladrones. Pero me hago al final de cuentas ladrones de pequeñas cositas llegante ahí. Porque oí la omonda tu llave ahí, na. Omía a vendo ese. Umía a vendo ese, ni dos ese hace. Omía tu llave omonda ahí. Y con complicidad, que es peor todavía. Otro, bueno, por lo menos entre doña, o te moto área, o yo, o montar y celular, lo que sea, disparado, paes, allá. Pero ya andaba usted, pero ahí andas ahí a la celular, minte la mondada lleva, sino que camionadas, contrabandos y otras cosas más, queridos hermanos. Y todo eso, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Que no haya división entre ustedes, que no haya más discordias entre ustedes. Nadie entonces aquí, queridos hermanos, puede simplemente hacerse llamar, decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Porque al final de cuentas el único que nos puede dar la respuesta va a ser el Señor, ¿verdad? Cristo. ¿Acaso yo morí por ustedes? Después va a decir Pablo, ¿verdad? No. Ese fue Cristo. Cristo el que nos ha redimido y Cristo es el único entonces que nos puede salvar y dar este nuevo rumbo, este nuevo camino, esta carta, esta hoja de ruta que necesitamos hacer en un país que está sumergido en la ignorancia, que está sumergido en la pobreza, que estamos sumergidos, queridos hermanos, sobre todo en la corrupción, ¿verdad? Entonces, por favor, queridos hermanos, es el momento en que tenemos que pedir al Señor con la gracia suya que nos fortalezca, que nos anime y que nos dé sobre todo ese empujón, el espaldarazo para salir adelante, para dar ese salto importante, ¿verdad? Y termino, queridos hermanos, simplemente porque este Evangelio de San Mateo nos vuelve a repetir desde esta lectura que hicimos en la primera carta. Jesús, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas de los confines de Zabulón y Neftalí, porque aquí entonces brilla esa luz que Isaías estaba diciendo. Es aquí donde vendrá esa luz y esa gracia de Dios para que nosotros también podamos salir. Que nuestro Zabulón y que nuestro Neftalí sea hoy nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia, porque necesitamos todos dejarnos tocar y renovar por el Señor. Que así sea. Que así sea.